Está costando saber con exactitud lo que pasa ahí en Irán, entre otras cosas también por esos cortes de Internet, pero ¿cree que estamos ante unas manifestaciones sin precedentes en los últimos tiempos? Gracias por la invitación. No creo que son manifestaciones sin precedentes. Yo mismo tengo una experiencia de más de 20 años con el país. He visto varias protestas muy importantes. Esto tiene muy parecido con protestas precedentes. Parece que se va añadiendo lo que hemos visto. Hemos tenido información los primeros 12 días de protesta hasta ayer por la tarde, cuando se cortó completamente Internet en el país, en Irán. Y en este momento es imposible tener, digamos, información o contacto hasta telefónico con quien está en el país. Y hubo en principio ayer por la noche las protestas más importantes de estas protestas, pero cabe recordar que hemos tenido protestas por la muerte de Mahsa Amini, por las elecciones de Musambí 2009, otra vez por cuestiones económicas 2019. Quiero decir, es un país que por varias razones tiene tendencia a protestar, está bajo sanciones, hay problemas económicos importantes y entonces habrá que esperar para ver cómo estas protestas van a seguir o se van a acabar en los próximos días. Claro. Bueno, normalmente estas protestas se inician en las ciudades, entre jóvenes universitarios, pero esta vez parece que el descontento se expande también a otras zonas rurales. Sí, en realidad es más bien al revés, en el sentido que hemos tenido protestas similares hace algunos años, precisamente que empezaron en provincias y ciudades muy pequeñas, en este caso en la parte occidental del país, a fronteras con Irak, para entendernos, con Turquía, y de centros muy pequeños han llegado precisamente recientemente, en los últimos días, en las grandes ciudades, sobre todo en Teherán y en Mashhad, que es la segunda ciudad del país. Entonces han entrado elementos como estudiantes, pero son protestas que comienzan como protestas económicas, sí en el bazar, también el bazar de Teherán, y que pero de protestas económicas se han vuelto, como ocurrido ya en el pasado, en realidad, en protestas contra el establishment, digamos, contra el sistema, y han tomado un carácter mucho más, digamos, de enfrentamiento con el siguiente número de muertos, digamos, por parte de los manifestantes, pero también de las fuerzas de seguridad del país. Bueno, Reza Pahlaví, el último hijo del Shah, dice que, bueno, que lleva además, cerca de 50 años fuera del país, busca ahora erigirse como una figura alternativa a los ayatolás. Ha pedido incluso la intervención estadounidense, pero le pregunto, ¿tiene algún tipo de influencia real en la política de la sociedad iraní o hay cierto oportunismo también por su parte? Tiene una influencia real y, digamos, dura, muy limitada. En realidad Reza es el hijo del último Shah de Irán, que pero ha pasado la más gran parte de su vida en Estados Unidos, habla un persa, de hecho también un poco estadounidense, digamos, no conoce el país, no tiene ningún peso real, y hay que pensar que la gran mayoría de los iraníes que actualmente han nacido y crecido en la República Islámica de Irán y no le conocen directamente. Lo que tiene es una gran presencia en las redes sociales, pero precisamente a lo largo de los últimos 20 años, lo que he podido ver de las protestas en Irán, siempre ha habido, por varias razones, pero también por la injerencia externa, pienso a Israel, pienso a Estados Unidos, Arabia Saudí, algún personaje alrededor del que se ha congregado, digamos, la protesta. En este caso es Reza Pahlavi, pero antes hemos tenido otros personajes. En este punto de vista no es una novedad. La novedad es más bien Trump, digamos, la solidaridad directa de un opositor al Estado iraní, al sistema que tenemos de la República Islámica, de actuar bombardeando el país. Eso aparte que me parece muy grave, seguro tiene repercusiones, pero en la actualidad, aparte de una gran presencia, repito, en las redes sociales, mi experiencia con el país es que, digamos, Reza Shah no es un personaje que de hecho los iraníes conozcan o que tenga una presencia real, sólida, digamos, claro, en los grupos de poderes, pero hasta en la oposición al interior del país. Claro. Quería preguntarle ya, por último, ¿qué efecto pueden tener esas amenazas de Trump sobre el gobierno? Porque hemos visto cómo ha actuado en Venezuela. De hecho, ese es un tema, claro, Irán no es Venezuela por varias razones. Uno, es muy grande, tiene una población de 90 y pico millones de habitantes, tiene los guardianes de las revoluciones que no se dejarían escapar, el presidente o el jefe de Estado, digamos, el líder. Tiene influencia en el sentido de lo que ha cambiado, más que bien las protestas actuales, que se añade a una serie de protestas que, repito, por lo menos tienen 20 años, pero más,
es el tema de que hubo un ataque directo, un enfrentamiento directo este verano, en junio, entre Irán e Israel y la intervención directa de Estados Unidos. Esa sí que es una novedad y entonces en ese momento, digamos, la República Islámica se encuentra con dos amenazas, una interior de protestas económicas que se han vuelto en parte con protesta contra el sistema, muy importante, y de una amenaza real de una guerra abierta otra vez con Israel con la intervención de Estados Unidos. Esta sí que es una novedad, siempre ha habido amenazas, pero nunca se han visto con una realidad tan fuerte como la que hemos experimentado, si estaba en Teherán en junio, con la guerra directa. Y entonces es una novedad, un factor nuevo, habrá que esperar, repito, a los próximos días y a cómo actuará Trump, pero como hemos visto en la guerra de este verano, Irán también tiene misiles y puede defenderse y es un peligro una guerra directa.